Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. El día de hoy vamos a conversar y vamos a hacer un video muy interesante sobre las economías de escala, cómo funcionan realmente, ¿sí? Te pido que prestes atención muy bien. Te adelanto que podrás descargar este archivo en Excel con toda la información generada, ¿ok? Vamos a crear un link en la parte de la descripción. Bueno, ¿qué es la economía de escala? La economía de escala es el uso extensivo de los factores de la producción, en los cuales mientras más lo usemos extensivamente, vamos a producir más y vamos a reducir los costos unitarios de producción, ¿sí? Aquí tenemos un cuadrito en Excel donde tenemos un producto, maletas, ¿sí? Maletas. Vamos a producir, tenemos asignado un factor de la producción, en este caso horas. Con 10 horas de producción, 10 horas de trabajo, perdón, obtenemos 5 maletas, ¿sí? Si yo decido incrementar 5 horas de trabajo más, a 15 horas, un total de 15 horas, produciremos 10 maletas. Si incremento 5 más, 20 horas, produciremos 15 maletas. Y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestra capacidad máxima o ampliar nuestro uso extensivo de nuestros recursos, en este caso horas de trabajo, horas hombre. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que ver es que a medida que nosotros usamos más recursos, esto puede ser tierra, esto puede ser horas hombre, ¿sí? Esto puede ser capital, más capital, más inversiones, ¿no es verdad? Y a medida que nosotros incrementamos el uso de nuestros recursos, ¿sí? Incrementamos la producción. Es decir, utilizando 10 horas, hombre, se produjeron 5 maletas y con 35 horas vamos a producir ahora 30. Es obvio, ¿no es verdad? Usamos más recursos, podemos producir más. Bien, ¿dónde está el detalle? El detalle es que cada vez que ampliamos nuestro uso de recursos, el factor de trabajo en este caso va a disminuir. ¿Cómo lo obtenemos? Dividimos las horas utilizadas para el número de maletas producidas. Y estamos viendo que en el primer caso se utilizaban 2 horas de trabajo para producir una maleta y en el último recuadro disminuimos a 1.17, es decir, necesitamos 1.17 horas de trabajo para producir ahora 30 maletas, ¿sí? Si lo quieres ver en términos monetarios, podemos incluir un costo por hora. Digamos que tenemos un costo por hora de $10, ¿sí? Que se repite, tú pagarás $10 en todo momento. No importa cuánto produzca alguien, tú le pagas $10 la hora, ¿sí? Si queremos cuantificar un total de cuánto se pagaría la mano de obra, multiplicaríamos el costo por hora, ¿sí? Asignado por el total de horas trabajadas, ¿sí? Alguien trabaja 10 horas, le pago $10 las horas y le pagaré $100, ¿sí? Si alguien trabaja 15 horas o tengo 2 personas que en total pagan 15 horas, gastaré $150. Si ahora tengo 20 horas de trabajo, pagaré $200 y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Entonces, si yo hago trabajar más a la gente o al personal que me produce 30 maletas, obviamente terminaré pagando más, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el beneficio en la economía de escala? Que el costo unitario promedio debería reducir. Vamos a verlo. Dividimos el total del costo total que hemos invertido para esta fabricación de maletas y dividimos para el total de maletas producidas. Y tenemos el costo unitario promedio por maleta. Muy bien. Entonces cada maleta me cuesta a mí producir con un factor de la producción, horas hombre, $20.
Si yo copio la fórmula, tú podrás ver que en economía de escala, cuando usamos más extensivamente los recursos, no solo producimos más, sino que el costo unitario promedio disminuye a 11,67. ¿Sí? Produciendo menos, utilizando menos los recursos, nos costaría 20, mientras que maximizamos nuestro uso eficiente de los recursos a 11,67. Beneficios de la economía de escala. Bien, ahora, ¿cómo se da esta economía de escala? Esta economía de escala se da por dos razones: economía externa de escala y economía interna de escala. Hoy día te vamos a conversar solamente sobre la economía externa de escala, ¿sí? ¿Cómo se logra que en una industria esto suceda? ¿No, verdad? Muy bien, vamos a achicar un poco aquí para tener más espacio. Bien. Vámonos primero a conversar un poco sobre cómo se van formando las industrias, ¿verdad? Nos vamos a la hoja de acá. En un sector X, pongamos en una ciudad X y Z, se planta una pequeña fábrica, ¿no, verdad? En este caso de maletas, ¿sí? Sí. Recuerda que las empresas tienen, los países tienen ventaja comparativa, tienen facilidad de recursos, tienen ventaja en cuanto a clima, en cuanto a tierra, ¿no? Tienen el suelo adecuado para un cultivo, tienen las materias primas alrededor que facilita la producción de un bien, ¿no, verdad? Y en este caso, en este sector, en esta ciudad, en esta región, hay todos los elementos necesarios para producir maletas. Hay cuero, hay un sinnúmero de recursos naturales alrededor, ¿sí? Se planta una primera fábrica, esta primera fábrica se instala en la región, ¿verdad? ¿Sí? Esta primera fábrica va a necesitar un recurso humano que está acá, ¿sí? Y va a necesitar algún tipo de proveedor que está acá, ¿ok? Así empiezan las empresas, así empiezan las zonas productivas, así empiezan los sectores, las industrias, así se van creando las industrias. Esta fábrica, ¿no, verdad? Le va muy bien, se sociabiliza el negocio, se reúne a un amigo y este amigo dice: yo también voy a fabricar maletas, y se une a la producción de esta maleta. Esto se dio mucho en China, se ha dado mucho en China, en muchas ciudades. Se dice que hay ciudades especializadas en ropa interior, en encendedores, en zapatillas, ¿no? ¿Okay? Y así se va aumentando el requerimiento de mano de obra, ¿sí? Y se van uniendo otro tipo de proveedores. En este caso puede ser transporte, otro tipo de industria proveedora de materia prima, etc. ¿Sí? Esto es lo que se llama el know-how, ¿no? El know-how, una empresa ya aprende el cómo hacer, ¿sí? Y comienza a compartir su conocimiento alrededor y se van uniendo otras empresas. Y así sucesivamente se va expandiendo la industria, ¿sí? Se va expandiendo la industria. Y así como se va expandiendo la industria, ¿verdad? También se va expandiendo la necesidad de recursos humanos, ¿sí? Y este recurso humano no solo que se va expandiendo, sino que este recurso humano se empieza a especializar en la fabricación de maletas. ¿Okay? Así también los proveedores, otros proveedores, se dan cuenta que hay una industria naciente en esta región de maletas, y las cuales ponen sus locales, ponen sus almacenes y se suman a la proveeduría de esta industria. Y es lo que se llama en economía proveedores especializados. La industria, el desarrollo de esta industria, la expansión de esta industria, está generando a su alrededor mano de obra calificada, especializada en materia prima, en maletas, perdón. Y asimismo, otros proveedores se unen del mismo tipo, se unen a
proveer también productos similares, productos iguales, productos que compiten con otros proveedores. ¿Sí? Esto se da en la vida real y esto se da siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estas empresas, ¿sí? Estas empresas, hay un desbordamiento del conocimiento que facilita el desarrollo, porque esta primera empresa, ¿no es verdad?, tuvo muchas complicaciones en conseguir mano de obra y proveedores, mientras que esta nueva que está aquí, que vamos a crearla ahorita, ¿sí?, si quiere entrar, le es muy sencillo entrar. ¿Por qué? Porque tiene proveedores especializados prácticamente a su alrededor, que están dispuestos a proveerle todo lo necesario para producir maletas. Y este se une fácilmente a esta industria, ¿sí? Y la industria sigue expandiéndose, ¿sí? Sigue expandiéndose. Se arman los famosos sectores como Silicon Valley, como ciudades especializadas en la producción de calzado, en madera, muebles de madera. Acá en el Ecuador hay zonas como en Cuenca que se fabrican, son zonas conocidas porque son fabricantes de muebles, por ejemplo. Y bien, y es así como se produce la economía de escala, por la expansión de esta industria, ¿sí? Más fábricas, la expansión se da por el crecimiento del número de fábricas del sector, del mismo sector. Recuerda que esto se llama una industria. Una industria es la suma o el conjunto de diferentes empresas que producen el mismo producto o servicio, ¿sí?, colocados en una región, ¿sí? Ahora, todo este efecto, ¿no es verdad?, de proveedores especializados, mano de obra especializada, mano de obra calificada, ¿no es verdad?, va a impactar la industria, ¿sí? Este de aquí, un nuevo participante, va a ofertar productos igual o similar de ellos con mejor precio, porque quiere ganar el negocio de ellos. Asimismo, este transportista que se sumó al final va a ofertar un mejor servicio, va a ser más eficiente, va a dar servicio de mejor calidad, mayor rapidez seguramente, ¿no es verdad? Este trabajador de aquí también, ¿no es verdad?, se vuelve tan especializado, tan experto en la fabricación de manipulación de maquinaria para producir maletas, que su agilidad y su desenvolvimiento, su eficiencia mejora, mejora con el tiempo, ¿sí? Entonces la industria va a lograr reducir los costos promedios y los costos unitarios de producción. ¿Cómo lo vemos esto en Excel? Vamos a simular el mismo efecto acá, ¿sí? Entonces recuerda que uno de los primeros factores es que tenemos trabajadores especializados, tenemos proveedores especializados, tenemos el know-how, ¿sí? Recuerda, el know-how es que una empresa a otra se comparten el conocimiento de cómo se fabrica un bien, en este caso maletas. Y otra muy importante, el desbordamiento del conocimiento, ¿sí? Hay mucha interacción no solo entre las empresas, sino entre los empleados que trabajan, y estas empresas se mantendrán a la vanguardia en cuanto a tecnología, nuevos productos, y es una industria que se expande constantemente, ¿sí? Muy bien. Esto se ve reflejado en economías de escala, en los costos promedios. Entonces, una persona, supongamos el trabajador especializado, ¿verdad? Trabajador especializado viene y ya no produce en 10 horas 5 maletas, sino que produce 6. Ya no produce 10, sino que produce 12, 17, 22. Es un ejemplo de lo que podría pasar, ¿no? ¿Verdad?
Bien, entonces vemos cómo el mismo trabajador, trabajando las mismas horas, como se volvió un trabajador especializado, su curva de aprendizaje en un cierto de tiempo va a mejorar, va a producir, ya no va a producir 5 maletas, sino va a producir 6, y así sucesivamente, mejorando su productividad, haciendo que el costo unitario, pagándole lo mismo, va a descender. Gracias a que este trabajador se vuelve especializado y su experiencia en el manejo, en la producción de maletas, mejora terriblemente con el tiempo y con las capacitaciones. Bien, pasamos de un costo promedio de 11.67 a $10. También es muy probable, ¿verdad?, que es muy probable, si le sumamos a esto, vamos a sumarle a este escenario, vamos a sumarle que aquí hay una competencia entre los proveedores, ¿sí? Una competencia entre los proveedores que cada vez hace más competitiva la materia prima, los productos, los bienes necesarios para la producción de maletas, y comienzan a reducir sus precios, el costo unitario de materia prima. Entonces vamos a hacer el efecto en el costo de aquí, ¿la verdad? Entonces ya no solo que mejora la competitividad, sino que los costos comienzan a reducir. Y hagamos un escenario de la reducción de $1 en el costo. Bien, copiamos y repetimos. Sí. Con este efecto, esta industria que nació aquí y se desarrolló y se expandió haciendo economías de escala por medio de proveedores especializados y mano de obra especializada que gana experiencia, vamos a lograr que poco a poco, con el tiempo, con el desarrollo de la industria, los costos promedios de fabricación sean reducidos considerablemente. Pasamos de 11.67 y podríamos bajar a $9, ¿sí? Esta es una demostración de cómo funciona la economía de escala, aquí utilizando esta poderosa herramienta de Excel. ¿Sí? Puede ser un complemento para tus estudios de economía. Suscríbete al canal, pon me gusta, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, y no te olvides de descargar el archivo completamente gratis. Estará el link disponible en la sección de descripción del video. Gracias, te saluda tu amigo Ricardo Contreras.